Muy buenas noches a todos ustedes, con ustedes su servidora Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia, con Whip of Wisdom Ministries. Y antes de empezar, los invito a que nos busquen en YouTube en 30 Minutes with God, Whip of Wisdom, y nos den el like y se suscriban al canal. También nos pueden conseguir en Facebook a través de Whip of Wisdom y nos consiguen en Instagram de la misma manera, Whip of Wisdom. Así que de esa manera te vas a poder estar conectados con nosotros y no perderte ninguna de nuestras enseñanzas. Bueno, y en esta noche les traigo una palabrita, es una palabrota, pero de que el Señor me habló en mi corazón, en estas circunstancias y problemas de la vida. Y la palabra de hoy se llama la palabra que necesito, la palabra que necesito. Y vengo hoy a ti de un lugar, de un sitio de tribulaciones y pruebas. Y Dios tenía de verdad todo tan fríamente calculado, por decir así, cuando comenzó a prepararme para esta temporada en la que estoy entrando. Dios me ha hablado cuando comienzo y reflexiono de las cosas que Dios ha estado hablando a mi corazón y que yo he estado compartiendo con cada uno de ustedes. Dios nos habló del poder de su palabra. Me recordó que el gigante frente a nosotros no es más grande que el gigante que está en mí. Y la semana pasada nos habló que la palabra, que la fe habló. Y si me pongo a reflexionar, todo lo que el Señor estaba hablando es, el Señor nos ha estado preparando para la guerra. El Señor nos ha estado preparando para que no perdamos las esperanzas, que no perdamos la fuerza. La semana pasada hubo una gran tormenta aquí cerca donde estamos nosotros, aquí en el área de Atlanta, y que atravesó por toda la zona. Habían conatos de tornados, sonaron las sirenas, y recuerdo que recibí varias llamadas, una de ellas de mi vecina y de algunos amigos que me decían, ustedes están bien, todo está bien en tu casa. Pero yo estaba tan distraída porque estaba con mis propias pruebas, tribulaciones, que ni siquiera me había dado cuenta qué era lo que estaba sucediendo en las cuatro paredes de mi casa. No había salido ni siquiera a ver si el cielo estaba nublado o si estaba lloviendo. Pero más tarde, en la semana, el fin de semana, viajamos a unos 30 minutos de la casa porque mi hija tenía un torneo y me di cuenta que el tornado tocó tierra y los daños causados, vi automóviles destruidos, casas que se le había volado el techo, líneas eléctricas por el suelo. Y mientras miraba los árboles y los escombros y las ramas al pasar por la carretera, no pude evitar los pinos que habían, que eran muy altos, pero ahora veías las raíces puestas y pude ver que las raíces no eran tan profundas, parecían que habían caído como dominó. Y se veía por donde había pasado el tornado cómo se llevó a todos estos pinos. Pero comencé a reflexionar porque me llamó la atención las raíces de esos árboles. Ahora, la palabra del Señor nos dice en el libro de Colosenses 2:7, dice, arre, arre, a, ay, arraíguense profundamente en él, o sea, enraícense, ¿verdad? Eh, bien profundo en él y edifiquen toda la vida sobre él. Está hablando de nuestras vidas. O sea que cava profundo y construye tu vida sobre él, refiriéndose a Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces, cuando yo leí ese versículo que nos dice que nosotros debemos estar enraizados profundamente en Cristo, y me daba cuenta de aquellos pinos que estaban todos caídos, y comenzaba a hablar con Gabriela y con mi esposo en el carro y decía, fíjate lo alto y fuerte que se ve un pino. Se ven erguidos, se ven muy lindos, pero ese pino se cayó
porque cuando vino el tornado, cuando vinieron los fuertes vientos, cuando vino la tormenta, no tenía raíces para permanecer y colapsó. Y pensaba yo, cuántas personas, y tengo una foto aquí porque quiero que tengan la parte visual. Si ustedes miran, estos pinos son muy altos y ves que las raíces son chiquititas, por eso se caen. Y decía yo, ¿cuántas personas nosotros vemos que están de pie, erguidos, orgullosos, pensando que todo lo pueden hacer por sus propias fuerzas, que tú puedes hacerlo todo, pero si tus raíces son poco profundas, cuando llegue la tormenta rápidamente te vas a caer y colapsarás. Y nosotros como cuerpo de Cristo, como cristianos, necesitamos trabajar en tener un sistema de raíces que sean profundas. Y nosotros, como dice la palabra en Colosenses, debemos dejar que nuestra raíz crezca hacia Él, que esté cimentada en Él. Tuve uno de esos momentos este fin de semana porque al ver, yo ya estoy pasando ahorita, mi tormenta es con mi suegro y mi suegra, y ver a mi suegro que tiene Alzheimer, y ha estado en cama por 2 años, y mi suegra que está luchando contra el cáncer, ha sido una experiencia que me ha quebrantado. Hay algo que se rompe dentro de ti cuando ves a tus seres queridos envejecer, cuando ves que se enferman, cuando ves que no se sienten bien, cuando ves que dependen completamente de ti. Y a través de todo esto hay también una belleza increíble que viene simplemente de cuando ayudas a alguien. Es cuando, porque como ellos no pueden ayudarse a sí mismos, es como algo mágico, algo, no quiero llamarlo mágico porque no es magia, es un regalo hermoso que tú crees que eres tú dándolo todo a ellos, pero ellos te están dando algo a ti. Y es algo que no se puede explicar hasta que tú tengas la oportunidad de ayudar a alguien que necesita de ti. Y creo que por eso Dios siempre en la Biblia nos hablaba de ayudarnos los unos a los otros. Porque cuando tú ayudas a una persona, hay algo ahí, un secreto, un misterio del cielo, donde tú puedes sentir esa mirada, ese amor que aunque no puedan expresarse, aunque no puedan decir lo que les duele, tú puedes experimentar ese momento. Y recuerdo que me sentía exhausta y estaba cansada porque no habíamos dormido, porque estábamos cuidándolos, porque ellos no se sentían bien. Y escuché a Dios decir, enséñales a pelear como yo te enseñé a pelear. Y Dios estaba hablando una palabra que había escuchado antes, pero a través de tanto cansancio y de las largas noches lo había olvidado. Y por eso ese estudio de hoy le llamo la palabra que necesito, porque pueblo de Dios, hay un cansancio. Yo sé que estás exhausta, exhausto, de que te sientes que ya no puedes más. Y todos, mira, ninguno de nosotros estamos exentos de sentir que cuando esa prueba de verdad te tambalea, ¿verdad? De que van a venir momentos y situaciones que son tan fuertes que tú dices, pero es que Señor, ya no puedo más. Señor, me siento que una prueba más y voy a desvanecer. Pero entonces escuchas esa palabra de parte de Dios, que es la que te da fuerza, que es la que te levanta, que es la que te dice, hijo mío, tú no estás sola. Y en ese momento me di cuenta que la razón por que yo me estaba sintiendo tan cansada y exhausta era porque estaba peleando con mis propias fuerzas, estaba tratándolo todo con mis propias fuerzas y mi aliado más bello e importante, que es mi Dios, en ese momento de cansancio lo había dejado a un lado, porque llega, yo no sé si a ustedes les ha pasado que están tan exhaustos que ni siquiera puedes pensar claramente, que ni siquiera tus palabras te pueden salir con elocuencia o tener sentido,
por ese cansancio físico. Y sabes que el enemigo busca cansarte a tal manera de que dejes a Dios a un lado, a tal manera que sientas tanto cansancio que dices, Dios mío, no puedo ni orar por mí misma. Pero Dios te dice, mira, amado, si tú tomas ese tiempo en medio de tu cansancio, en medio de tus frustraciones y simplemente oyes la palabra que necesitas, porque yo te puedo dar mucha palabra, pero hay una palabra que Dios te da para ti, para tu situación, para tu momento. Esa palabra que gravita en tu ser, que brinca y que viene llena de poder, llena de fe, que te dice, mira, tú vas a poder. E incluso en esos momentos donde tú te sientes como el peor cristiano del mundo, porque dices, Dios mío, ¿cómo se me olvidó lo más fundamental de mi vida? Y Dios en ese momento, mira, te jala y te dice, hey, tu espíritu, el que está dentro de ti, no se cansa ni se duerme. Y te dice, hijo mío, hija mía, ven aquí, ven aquí. Estás distraído y no me has escuchado. Y te comienza a guiar a través de esas aguas profundas. Porque una de las obras más bonitas del Espíritu Santo es que va a recordarte lo que ya has aprendido. Y quiero buscarte en Juan 14:26, que dice así, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Este fue ese momento que te digo de cansancio, donde el Espíritu Santo me recordó de lo que me había estado hablando, de lo que yo había pasado, de lo que yo he compartido con ustedes, y me recordó esa palabra. Me dijo, mija, esta palabra la vas a batallar como yo te enseñé. Esta pelea la batallarás como yo te enseñé. Y es con la fe, es con la fuerza que yo te doy, no por tus propias fuerzas. Y cuando tú escuchas una palabra de Dios, es que mira, puede haber un tornado allá afuera. A ti no te va a importar la prueba que tienes al frente, pero vas a poder confiar que esa palabra que te dio Dios te va a dar la fuerza, te va a dar esa vitamina que necesitas, la fortaleza que necesitas para que puedas seguir adelante. Mis amados, estoy aquí para decirte que algunos de ustedes necesitan comenzar a hacer depósitos en su banco celestial. Necesitas echar raíces profundas en Dios, aprender su palabra, meditar en la palabra, pasar tiempo con el Padre, para que cuando sea el momento de que tengas que atravesar estas aguas profundas de las que te estoy hablando, puedas vencer al gigante que tienes frente a ti. Mis amados, yo pensaba que lo peor ya había pasado y las pruebas se ponen cada vez más difíciles, pero mi Dios no pierde su grandeza, mi Dios no ha perdido su poder, mi Dios no ha perdido quién es Él. Y mi trabajo como hija de Dios es asegurarme que yo no me olvide de lo que Dios ya me ha enseñado. Así que te digo, mi amado, recuerda lo que Dios te ha dicho. La batalla más grande que estamos peleando no es la pelea física, no es lo que ves con tus ojos, sino la pelea mental, porque el campo de batalla es tu mente y ahí es donde te cansas, ahí es donde te preocupas, ahí es donde no puedes dormir, que la cabeza no para de pensar y cómo le voy a hacer y de dónde voy a sacar y de dónde viene la provisión, cómo voy a ayudar, cómo le voy a hacer con el trabajo. ¿Por qué? Porque esa mente se está ocupando en cosas que Dios no quiere que te ocupes. Dios quiere que descansemos en Él. Así que necesitamos todos, incluyéndome a mí, poder llevar a esa mente a ese lugar de paz. Y esto es algo que tienes que empezar a aprender ahora y tener la disciplina para correr hacia el trono de Dios y no hacia el teléfono cada vez que las cosas se ponen mal. Porque qué fácil es cuando tenemos un problema de levantar el teléfono y llamar a un amigo, amiga y contarle todo lo mal que nos está yendo. Y lo último que hacemos es entrar al trono de Dios y decir, Padre amado, mira la situación que tengo.
Así que, mira, y Dios me ponía, yo tengo aquí en mi oficina este pote de basura, a ver si lo pueden ver, porque a veces la cámara no me deja ver, a ver si se ve, se ve. Ok, aquí tengo un potecito de basura y vamos a ver, quizás no lo ven, pero ese pote de basura, vamos a decir que es tu vida, ¿ok? Lo que tú haces. Y ahí en ese potecito de basura, yo tenía un viaje de papeles. Pero ¿qué pasa cuando, por qué te digo que hay que hacer depósito en la cuenta celestial? Porque la cuenta celestial es en tu corazón. Lo que aprende, y dice, acuérdate que acabamos de leer, que dice que el Espíritu Santo nos acordará lo que hemos aprendido. Y es lo que hemos aprendido de parte de Dios. Pero ¿qué pasa si en tu corazón lo que hay es una falta de perdón? A ver, se me está yendo la imagen entera, te lo leo, pero tengo unos papelitos donde estaban en mi basura y digo, en el momento de problema lo que sale es los rencores, la falta de perdón, o lo que sale son las memorias dolorosas, o lo que sale son los juegos que juego en mi teléfono, las películas, las novelas y las series de Netflix, que es lo que he estado viendo. Lo que sale es el tiempo que me la pasé chismeando con el vecino, la amiga, la hermana de la vida. O de repente sale las noticias que me calé, me leí el periódico, vi primero las noticias antes de salir de la casa, pero sí tenemos la palabra de Dios. Entonces, en el momento de la prueba, la palabra de Dios dice en su palabra que nos va a comenzar a hablar y nos va a recordar de aquellas cosas que aprendimos. Cada vez que tú vienes aquí, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo depósitos en tu cuenta celestial. ¿Por qué? Porque tú te estás alimentando de la palabra y esa palabra nunca se olvida. ¿Qué fue lo que me pasa a mí en ese momento de angustia, momentos de persecución, momentos que tú te sientes, Señor, no puedo más? ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo me dije, acuérdate de lo que te enseñé, porque ese es el trabajo de nuestro abogado, el Espíritu Santo está en nuestro equipo. ¿Y qué hace? Te recuerda la palabra, te recuerda lo que aprendiste. Y en eso es que necesitamos buscar ese tiempo para buscar la palabra que Dios tiene para mi situación, para este momento. Amén. Entonces, y leemos en Juan 14, 10, 11, dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. ¿Por qué les traigo estos dos versículos? Este es Jesús hablando, y fíjate que él dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesús vino a enseñarnos a nosotros el modelo que nosotros teníamos que vivir aquí en la tierra. Y nosotros debemos estar como Jesús en el Padre y el Padre en nosotros. Y las palabras que nosotros hablamos deberían ser las palabras de nuestro Padre y no nuestras palabras. Por eso te digo que necesitamos prestar atención a las palabras que nuestro Padre Celestial nos ha hablado y en el momento de la persecución y la angustia, esas son las palabras que debemos dejar salir de nuestras bocas. Son palabras de fuerza, palabras de fe, promesas de Dios que te van a dar las fuerzas, que en lugar de salir, ¿de dónde saco? Tú puedes decir, Jehová es mi proveedor, no temeré. En lugar de decir, Señor, estoy enfermo, pueda salir que Jehová, por sus llagas, yo he sido sanada. Jehová es mi Jehová Rafa. Él es mi médico por excelencia. ¿Entienden cómo esto es que funciona? Es de mantenernos conectados al Padre y de eso se trata, de tener raíces en Cristo, para que cuando venga la tormenta no seamos como ese pino, no nos creamos que podamos hacerlo todo por nuestras propias fuerzas, porque por nuestras propias fuerzas nos vamos a caer, pero por la fuerza de nuestro Padre Celestial, enraizados en Él, en el momento que viene la tormenta, aunque me sienta débil, aunque sienta que no puedo orar, aunque sienta que el cansancio es más que yo, vas a tener esa voz dentro de ti llena de poder que te va a hablar y te va a recordar todo lo que ya has aprendido, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, recordarte.
Y quizás pasará 1 año, 2 años, 3 años y de repente el Espíritu Santo te recuerda esta palabra del día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo hoy, estás metiendo, ¿verdad? Estás haciendo depósitos en tu cuenta celestial. Porque ¿qué pasa? Es como un banco. Si tú vas al banco y no le metes dinero y quieres de repente sacar $500, pero no hay $500 en la cuenta, ¿puedes sacar $500? No, ¿por qué? Porque nunca los depositaste. De la misma manera, en nuestra vida cristiana, deberíamos tener los depósitos de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido, para que en el momento de la prueba que metas la mano, ¿verdad? Como te mostraba en la basura, lo que salga no sea la película de Netflix que te calaste 2 horas, 3 horas, y si era una serie pasaste 5 horas y no leíste la palabra. ¿Por qué? Porque está más interesante la novela. Y cuando quieres sacar, lo que te acuerdas es de qué sé yo, me voy a inventar una novela. Uno le pegó el cacho al otro y eso es lo que te estás recordando, cuando debería ser esa palabra de vida. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros considerar a Dios en nuestras decisiones sin involucrarlo en nuestro día a día? ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos en el Padre y el Padre en nosotros si no nos acordamos de Él? ¿Cómo podemos nosotros tener esa comunión con nuestro Padre Celestial si ni siquiera oramos? Entonces, es importante que tenemos que permanecer en nuestro Padre, que cada una de nuestras decisiones debemos involucrarlo a Él, consultar con nuestro Padre Celestial qué es lo que estamos haciendo. Nuestra cuenta celestial debe estar llena de fe y las promesas de Dios. Cada vez que permanezcas en Él, el Espíritu Santo te va a enseñar y luego te va a recordar lo que has aprendido. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que estás aprendiendo? ¿Estás tomando nota de las palabras que Dios ha estado hablando a nuestras vidas? ¿Cuál es esa palabra que puede cambiar tu situación? ¿Cuál es la palabra que necesitas de parte de Dios para sacarte de la tribulación en la que estás y poder ver a través de la perspectiva de Dios? ¿Has estado tan concentrado en tus propios pensamientos que por fuera parece estar erguido, muy levantadito como ese pino, pero tus raíces están completamente superficiales porque realmente no has tomado el tiempo para estar con tu Padre Celestial? Y tan superficial que en el mínimo viento te vas a caer. Dios nos está llamando, mi iglesia hermosa, a una intimidad más profunda con Él y a permanecer en Él. Mis amados, los vientos se van a poner fuertes, los tornados van a venir, las tribulaciones van a venir, porque el ser cristiano no significa que estás exentos de problemas. Al contrario, pasaremos tribulación. Pero Jesús nos dijo, pero confía, yo he vencido al mundo, yo he vencido las tribulaciones. Mis paz los dejo, mis paz les doy, no como el mundo la da, yo te la doy. Dios dio provisión para que tuviésemos tener descanso aún en las tormentas más difíciles, aún cuando se nos olvida, aún cuando nosotros fallamos. Dios está ahí siempre. Así que leo Juan 15:4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Así que encierro con esto, mis amados. Te puedo decir que el ser cristiano no significa que no vas a tener problemas, ni significa que no vas a tener tribulaciones. Pero si una cosa he aprendido en medio de tanta prueba, es que solo Dios y su palabra nos pueden sacar adelante. Cuando el mundo entero te grita algo diferente, cuando lo que ves con tus ojos no es lo que Dios te ha hablado, cuando todo alrededor de ti pareciera estar al revés al plan de Dios, debes esperar, debes confiar, debes seguir creyendo que Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Así como que
cuando me pasaba a mí que aunque estaba paralítica, aunque me decían que eso no era curable, aunque yo estaba experimentando físicamente todos los efectos de una enfermedad, pero no había absolutamente nada malo con mi cuerpo, aunque todo alrededor tuyo pareciera que no se va a dar, aunque pareciera que no es, Dios tiene la última palabra. No dudes. Vamos a esperar el veredicto de Dios. Vamos a esperar lo que Dios habló, porque a Él y solo a Él debemos creer. Aunque duela, aunque lloremos, aunque nos cansemos, debemos seguir esperando. Así que te digo, mi amado, ¿cuál es esa palabra que Dios te está hablando? Escucha la palabra de Dios, sigue su dirección y mantente firme para que cuando vengan los fuertes vientos, no te tumben ni colapses. Dios me los bendiga y me los guarde. Suscríbete a Whip of Wisdom, 30 Minutes with God, y nos vemos la semana que viene, todos los martes a las 8 de la noche. Dios me los bendiga y me los guarde. Los quiero en el amor del Señor. Bendiciones.